continuar con el sistema endocrino. Y hoy día vamos a revisar, entre otras cositas, la planta de la tiroides. Y ya en anatomía seguramente ustedes han visto, ¿no?, que la paratiroides se ubica en la cara posterior del lóbulo tiroideo. Son 4 pequeñas glándulas, 2 a cada lado, ¿no? Las de arriba son un poquito más grandes que las de abajo, parecen unas lentejitas, ¿no? ¿Ok? Pesan más o menos 40 miligramos cada uno y derivan de la proteína. Si se hace una cirugía tiroidea, es muy frecuente que también te saquen las paratiroides. Como por ejemplo, tienen un cáncer tiroideo, tienen que sacar toda la tiroides, inevitablemente también tienen que sacar las paratiroides. Entonces ya luego ellos van a recibir un tratamiento de por vida para regularles el calcio. El principal problema con la eficacia de la paratiroides es los problemas con el calcio, con las estupefacientes. Bueno, la histología seguramente, ustedes ya han visto paratiroides en histología, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que la mayoría de personas tiene 4 glándulas paratiroides, ¿no? Y hay dentro de sus células, las células principales, células oxífilas y células transicionales, aparte de células grasas, ¿no? Bueno, ahí tenemos los tipos de células que hay en la paratiroides. Y lo que nos interesa más que todo son las células principales, ¿no? Porque ellas, a nivel de sus ribosomas, elaboran la llamada pre-pro-hormona paratiroidea, que es una cadena de 115 aminoácidos. Luego, en el retículo endoplasmático rugoso se extiende una parte de esta molécula y forma la pro-hormona paratiroidea, que queda con 90 aminoácidos. Y luego, en el aparato de Golgi se vuelve a decidir aportar un fragmento más de la prohormona paratiroidea y ya se convierte en hormona paratiroidea que va a tener 84 aminoácidos. Bueno, básicamente la hormona paratiroidea es la única hormona que se produce en las paratiroides. ¿De acuerdo? ¿Y qué función tiene? Básicamente está relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, regula el calcio y el fósforo. No depende de ninguna hormona inoficial, ¿ok? Como lo es la glándula tiroides, que depende de la TSH, las glándulas suprarrenales, dependen de la CTH, por ejemplo, ¿no? Los ovarios, los testículos dependen de las gonadotrofinas, FSH, LH. Las paratiroides no dependen de ninguna hormona, ni del hipotálamo, ni de la hipófisis. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se regula? La producción de esa hormona es básicamente en base a los niveles de calcio y fósforo, en la sangre. Básico. Bueno, hablemos un poquito del calcio, ¿no? De todo el calcio que tenemos, solamente de todo el calcio que tenemos, el 99% está en los huesos y en los dientes. Solamente 1 o 2% está fuera del hueso, circulando en la sangre. O sea que los huesos funcionan como un banco de calcio. Ahí está todo el calcio prácticamente almacenado. ¿Ya? Y de ese 1% que está en la sangre, este calcio circulante se divide. 50% está en forma ionizada, como calcio iónico. El 40% está unido a proteínas
y el 10% está en forma de complejos, como citratos, sulfatos, etc. ¿No? Ahora, hay que señalar que cualquier compuesto que esté circulando en la sangre, ya que sea hormona, si está unido a una proteína, un transportador, no tiene acción fisiológica. Para que una sustancia tenga acción fisiológica tiene que estar libre, no tiene que estar unida a nada. Por lo tanto, el calcio que tiene efecto en los tejidos, ¿cuál será? De estos tres. ¿Cuál será? Calcio iónico, calcio unido complejos y calcio ligado a proteínas. Ionizado. Claro, solamente tiene efecto fisiológico el calcio ionizado o calcio iónico. Por eso que actualmente, por ejemplo, cuando usted ya haga su internado, tengo que evaluar pacientes, sospeche, por ejemplo, que un paciente tiene osteoporosis, problemas de renales, paratiroides, etc., problemas de calcio. Entonces, los médicos antes solicitaban dosaje de calcio total en la sangre, ¿no? Pero ahora no. Ahora se pide dosaje de calcio iónico, calcio ionizado. Entonces, los métodos de laboratorio ya básicamente no tiene mayor relevancia pedir el calcio total, sino ahora más que todo se usa el calcio iónico. Algo así como las hormonas tiroideas, ¿se acuerdan? Ya no se pide T3 y T4 totales, sino ahora se pide T3 libre, T4 libre, porque esos son los que tienen acción biológica, ¿no? El efecto fisiológico. Más o menos el calcio sérico total es de 8.7 a 10.7 miligramos por decilitro, y la mitad de eso corresponderá al calcio iónico. ¿Ok? Dentro del citoplasma también hay calcio, pero eso es infinitamente pequeño, su cantidad. ¿Okay? Bueno, entonces acá lo señala, el calcio ionizado es el que tiene efecto biológico. Y ustedes saben que el calcio es fundamental para que haya transmisión sináptica. Sin el calcio no habría transmisión del impulso nervioso, ¿no es cierto? Sin el calcio no habría contracción muscular, ¿no es cierto? ¿Okay? Y sin el calcio tampoco no habría coagulación de la sangre, porque acuérdense que el calcio es el factor 4 de la coagulación. ¿De acuerdo? O sea, el calcio es sumamente importante, por lo tanto, el calcio tiene una renovación muy fina, muy fina. El calcio es uno de los iones que el organismo lo cuida mucho, siempre tiene que estar dentro de un rango normal. Hay que evitar las hipocalcemias, hay que evitar las hipercalcemias. ¿No? Por ejemplo, un paciente que entra en hipocalcemia va a comenzar a hacer contracciones tetánicas. ¿No? Un paciente puede evolucionar, un paciente que hace hipercalcemias va a afectar debilidad muscular. Bueno, entonces la alteración en las proteínas, las acidosis, alteran el nivel de calcio total. Cuando hay un paciente con insuficiencia pancreática, insuficiencia biliar, altera la absorción de calcio en el intestino, que ya vamos a mencionar, básicamente depende de vitamina D. El calcio ionizado es parte del calcio sérico total. Y entre mayor sea el valor de calcio en la sangre, mayor sea el valor de calcio sérico en la sangre, menor será la producción de la PTH, o sea, de la paratormona. La producción de la paratormona entonces está en relación inversa a los niveles de calcio en la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el principal estímulo? Pues el examen. ¿Cuál será el principal estímulo para la producción de la PTH, de la paratormona? Menos calcio sérico. La disminución del calcio sérico. O sea, es una hipocalcemia. Una hipocalcemia. Entonces,
¿Iba a preguntar? ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo? Ah, ¿cuál fue la pregunta? Sí. ¿Se me escucha bien con el micrófono o no lo escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el principal estímulo para la producción de hormona paratiroidea? Esa fue la pregunta. En la fija, Vanessa. La fija. Es la hipocalcemia. Bueno, entonces, la función de la hormona paratiroidea es regular las concentraciones en sangre de calcio y fósforo, tratando de que siempre se encuentre dentro de valores normales. ¿Y dónde actúa la paratormona? La paratormona actúa básicamente en 3 órganos: en el hueso, en los riñones y de manera indirecta en el intestino y en el intestino. ¿Ya? Entonces, cuando hay hipocalcemia, se libera la hormona paratiroidea. Si el calcio está normal o elevado, no se libera. No se libera. ¿De acuerdo? Claro. Para ello, en las células paratiroideas, en las células principales de la paratiroides, existe un receptor de detección de calcio, que se va a activar cuando el nivel de calcio disminuye. Entonces, este es como un sensor que hay en las células de la paratiroides. Se da cuenta que el calcio baja, entonces estimula a las células paratiroideas para la producción de la hormona. ¿Ok? De la hormona paratiroidea. Hay una proteína relacionada al TDAH, ¿no? Que no es producida en la paratiroides, es producida en otros órganos, ¿no? Como es el hígado, el intestino. También puede actuar sobre los receptores de TDAH. También podría actuar. Y el receptor de PTH es el PTH1R. Estos receptores de PTH se localizarán básicamente en 3 órganos. ¿Cuáles son? Hueso, riñones e intestino. En esos 3 órganos existe también un receptor de PTH2, pero no responde a la PTH, sino a un péptido llamado TIP38, que es un péptido parecido a la PTH a nivel cerebral, pero no tiene que ver con el metabolismo del cáncer, no tiene que ver con el metabolismo. Es un antidepresivo, regula las funciones a nivel del hipocampo cerebral. Bueno, la acción sobre los huesos que tiene la PTH, ¿cuál es? Recordemos un poquito, esto ya ustedes lo conocen, porque ya han llevado histología, la parte de tejido óseo, ¿no? Sí. Entonces, el tejido óseo está constituido un 30% por matriz orgánica, donde encontramos básicamente colágeno, ¿no? Fibras de colágeno. Y bueno, además, proteoglicanos, proteínas célicas, etc. ¿no? Y el 70% de la matriz ósea está formada por las sales de calcio, básicamente fosfato de calcio, ¿no? Carbonato de calcio, etc. Y estas sales se encuentran cristalizadas, ¿no? Constituyendo un elemento sólido, fuerte, ¿no? Resistente, que se conoce como la hidroxi. Patita. Muy bien. Eso le da la alteza característica al hueso, ¿no? Bueno, eso seguro lo han visto en histología. En fisiología, mira qué cosa estamos observando. La PTH y la vitamina D tienen receptores a nivel de los osteoblastos. ¿Se acuerdan de los osteoblastos? Bueno, acá sí tenemos que ir mucho de la mano de la histología. ¿Qué cosa es el osteoblasto? Es una célula, bueno, precursora en el tejido óseo, ¿no? Y da origen a matriz ósea y da origen también a los osteocitos, ¿no? Cuando madura se transforma en osteocito. Y por eso que el osteoblasto se ubica siempre en la parte externa, ¿no? Del tejido óseo, porque está formando la matriz ósea.
Una vez que ya madura, envejece, ya pierde esa función y se transforma en osteocito. Y el osteocito se mete dentro de la matriz, ¿no? A formar parte de la matriz. ¿Ya? Y tenemos una tercera célula, que es el osteoclasto, ¿no? El osteoclasto es una célula cuya función es realiza la resorción ósea. ¿Y en qué consiste la resorción ósea? Renovar Claro, el osteoclasto mira, tiene una serie de enzimas proteasas y secreciones ácidas, ¿no? Fosfatasa ácida, por ejemplo, que van a disolver, ¿no? Disuelven la zona de la matriz donde se encuentra, y el calcio es removido y llevado a la sangre. ¿De acuerdo? Pero el osteoclasto proviene del preosteoclasto, de la célula precursora. Este preosteoclasto tiene un receptor llamado RAM, ¿okay? Sobre el cual va a actuar el RAM-L, el RAM ligando. Este RAM ligando es estimulado, su producción es estimulada por la PTH y la vitamina D. Entonces, al unirse el RAM ligando con el RAM-L, eso va a estimular al preosteoclasto para que se transforme en osteoclasto y pueda realizar la resorción ósea. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, pregunta de examen: ¿en el osteoclasto hay receptores para PTH? no, en el preosteoclasto. El osteoclasto no tiene receptores para PTH. La acción de la PTH sobre el osteoblasto. El osteoblasto tiene receptores para PTH. ¿Y qué hace? Repito, en presencia de la PTH, produce RAM-L, que se va al preosteoclasto. se une al receptor RAM del preosteoclasto para que se transforme en osteoclasto, pueda realizar la resorción ósea. ¿De acuerdo? Okay. Y cuando haya que inhibir, porque todo tiene su regulación, suponte que ya, esto básicamente se estimula cuando baja el nivel de calcio en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Supone que hay una hipocalcemia. Supone que hay una hipocalcemia, un paciente que está con 7, con 6 de calcio en la sangre. ¿Qué va a ocurrir entonces? Las paratiroides, sus células van a detectar mediante los sensores de calcio, ¿no? Detectan que el calcio está bajo, estimulan la producción de paratormona. La paratormona viene y actúa sobre los receptores de PTH en los osteoblastos, y estos aumentan la producción del RAM-L. El RAM-L, RAM ligando, se va a unir al receptor RAM de los preosteoclastos, y eso los va a estimular para que se transformen en osteoclastos y comiencen a realizar la resorción ósea. Y de esa manera, más calcio va a salir del hueso a la sangre para ir regulando, nivelando el calcio en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué pasará cuando ya el calcio comience a subir? Producto de esta acción, el calcio que estaba abajo estaba en 6, comienza a subir. Subir a 7, subir a 8, subir a 9, subir a 10, ya es suficiente. Ya vamos a ir al otro lado. Cuando ya llega a un nivel normal, ¿qué ocurrirá? Se inhibe la producción de PTH. Se inhibe la producción este proceso. ¿Y cómo se inhibe? Menos producción de PTH. Bueno, va a haber menos producción de PTH. Y además, si es que todavía hay PTH circulante, eso va a inhibir, ¿no?, a la OPG, que es la osteopendilgenina, algo así, osteopendilgenina, que es un inhibidor del RAM-L. Mira, viene, si ustedes se dan cuenta del gráfico, la osteopendilgenina viene y bloquea el RAM-L. Al bloquearlo, ya no va a unirse al receptor RAM. Y por lo tanto, ya el preosteoclasto ya no se va a transformar en osteoclasto. Ya no se transforma.
Y al no formarse osteoclastos, ya no hay resorción ósea. En todo caso, disminuye. Y al disminuir la resorción ósea, disminuye la liberación de calcio a la sangre y comienza a normalizarse. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Bien. Doctor, ¿y el MCSF qué hace? Este es un factor estimulante de colonias de monocitos. Este factor estimulante de colonias de monocitos también recibe el estímulo de la PTH. Este es un factor que también está en el preosteoclasto y también es otro factor que estimula la conversión a osteoclasto. Son dos, el RAM y el factor estimulante de colonia de monocitos. Sí, gracias. Muy bien. O sea, siempre van a estar funcionando el osteoblasto y el osteoclasto. La idea es que en algún momento la actividad del osteoblasto predomina sobre el osteoclasto y en otras circunstancias la actividad del osteoclasto predomina sobre el osteoblasto, ¿no? ¿Okay? El osteoclasto básicamente se encarga de la reabsorción ósea y el osteoblasto de la formación de la materia ósea. ¿De acuerdo? Hay pruebas de laboratorio que me permiten por ejemplo, evaluar la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay marcadores de resorción ósea. Marcadores de resorción ósea, por ejemplo, que se solicita en pacientes que tienen problemas de osteoporosis. Esos son los productos de degradación del colágeno. Si están elevados, quiere decir que la actividad del osteoclasto está también elevada. La resorción ósea está aumentada. Y si está incrementada la actividad del osteoblasto, quiere decir más bien que se está activando la formación de hueso. La formación de hueso. No la resorción ósea, sino más bien la formación de hueso. Es importante, por ejemplo, en un paciente con osteoporosis, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene que predominar? La formación de hueso. El problema sería que un paciente con osteoporosis predomine la resorción ósea, porque ahí está perdiendo más calcio y los huesos se están debilitando. Entonces, un marcador, por ejemplo, de formación de hueso es la fosfatasa alcalina ósea o la osteocalcina. ¿No? Si estos dos marcadores están elevados, significa que está predominando la formación de hueso. Y eso es bueno para un paciente con osteoporosis. Muy bien, veamos qué efecto tiene la paratormona en el riñón. Dijimos que la paratormona actúa básicamente sobre tres órganos, ¿no? ¿Cuáles son? Hueso, riñones y el intestino. Muy bien. Hemos visto en el hueso la acción de la paratormona, ¿ya? Estimulando la transformación de osteoblasto, activando el osteoblasto para que el preosteoblasto se transforme en osteoblasto y aumente la resorción ósea. O sea, vamos a ver ahora la acción de la PTH en el riñón. ¿Qué hace en el riñón? En el riñón hace tres cosas la PTH. Primero, incrementa la síntesis del 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esto es importante. La 1,25 dihidroxicolecalciferol es la forma activa de la vitamina D. También se le llama vitamina D3 o calcitriol, que se le llama. ¿De acuerdo? Es la forma activa, repito, de la vitamina D. No se olviden que la vitamina D favorece la acción de la PTH y también favorece la absorción del calcio en el intestino. Por eso que a los pacientes que tienen osteoporosis, ¿qué le das como tratamiento? Si un paciente tiene osteoporosis, ¿qué le das como tratamiento? Vitamina D. Claro, bueno, principalmente calcio. Calcio, pero tienes que darle siempre acompañado de vitamina D. Porque si tú consumes calcio, si no tomas vitamina D, lo mismo que nada. No se absorbe. No
no se absorbe. Y es más, la vitamina D, para que pueda actuar, tiene que estar en su forma activa. D3. ¿No? Tiene que estar en su forma activa. Si está en su forma inactiva, no tiene efecto. Entonces, una de las importantes funciones que tiene el riñón es activar a la vitamina D y convertirla a su forma activa, que es, ¿cuál es? La 1,25 hidroxicolacetilol o D3, ¿no? O calcitriol. Eso ocurre en los riñones. Y la paratormona estimula a los riñones para que cumplan esta función. ¿De acuerdo? La PTH estimula a los riñones para que realicen esta función. ¿Dónde? ¿En qué parte del riñón se realiza? En el túbulo contorneado proximal. Las células del túbulo contorneado proximal. Y también disminuye a este mismo nivel, la PTH disminuye la reabsorción del fosfato. Al disminuir la reabsorción del fosfato, favorece su pérdida, su excreción a nivel de la orina. ¿De acuerdo? Entonces, en la PTH favorece la excreción renal de fosfato. Y otro efecto de la PTH, ¿cuál es? Aumenta la reabsorción de calcio. ¿Pero a qué nivel? En el túbulo contorneado distal. Porque también hay una reabsorción de calcio en el túbulo contorneado proximal, pero sobre ese no actúa la PTH. La PTH actúa sobre la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Algo así como la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, por eso, no actúa sobre la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal, no, sino en el túbulo contorneado distal y contorneado. ¿De acuerdo? Entonces, otra acción que tiene la PTH incrementa los promotores de este gen, CYP227B1. ¿Y qué cosa hace este gen? Este gen promueve la síntesis de esta enzima, la 1-alfa hidroxilasa. La 1-alfa hidroxilasa. ¿Y qué cosa hace la 1-alfa hidroxilasa? Convierte al 25 hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol. Eso ocurre a nivel de los riñones. Entonces, básicamente para recordar cómo es la fisiología de la vitamina D, fíjense ustedes, nosotros a nivel de la piel, por ejemplo, tenemos el colecalciferol. El colecalciferol. El cual, en el hígado, o también la vitamina D que consumes con tus alimentos, porque hay alimentos que tienen vitamina D, también lo consumes, llega al hígado. Y en el hígado se hidroxila este colecalciferol, se hidroxila en la posición 25 y se forma la llamada 25-hidroxicolecalciferol. Y luego del hígado se va a los riñones. Y en los riñones lo que hace los riñones es colocar otro hidroxilo en posición 1 por la acción de la enzima 1-alfa hidroxilasa. Por eso se llama 1-alfa hidroxilasa, porque coloca un hidroxilo más en la posición 1. Entonces ya tendría dos hidroxilos en esta molécula. Sí, pregunta. Creo que si la hormona para la tiroides, el hidroxilo ya no se pone en el 1, se pone en el 24. Ya, el 24 es la forma inactiva. Ajá, y ya no, claro, ya no tiene. Si se pone en la posición 24, ya es la forma inactiva. Sí. Pero la 1-alfa hidroxilasa hace que en vez de ponerse en la posición 24, se ponga en la posición 1. Y eso es por acción de la PTH. ¿De acuerdo? Así es, muy bien. Entonces, al ponerse en posición 1, se forma el 1,25 hidroxicolecalciferol. Y esa es la forma activa. Esa es la forma activa de la vitamina D, que llega al epitelio intestinal. No, llega al epitelio intestinal y promueve la unión de calcio con su proteína de unión, promueve la acción de la tepeasa, calcio estimulada, promueve la acción de la fosfatasa alcalina. Todo está destinado a
aumentar la absorción de calcio intestinal. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si aumenta la absorción de calcio en el intestino, aumenta la concentración de calcio en el plasma, en el intestino. ¿De acuerdo? Cuando ya el nivel de calcio en el plasma ya está normalizado, eso por retroalimentación negativa inhibe a la hormona paratiroidea. A la hormona paratiroidea que ya no va a activar a esta enzima. Entonces se detiene la activación de la vitamina D. Eso también contribuye a que el calcio ya no siga aumentando en la sangre. ¿Ya? ¿Okay? Y otro efecto que tiene la paratormona a nivel de los riñones es sobre el fosfato. Acuérdense solamente que la PTH únicamente actúa sobre calcio y fosfato, nada más, no tiene efecto sobre ninguna otra cosa, solamente calcio y fosfato. ¿Okay? ¿Qué hace con el fosfato? Hace lo contrario que el calcio. Si, por ejemplo, el riñón favorece la reabsorción de calcio, con el fosfato más bien hace lo contrario, o sea, favorece la excreción del fosfato. O sea, hace que más bien se pierda y se vaya en la orina. ¿De acuerdo? Por eso que cuando una persona tiene, si un paciente, por ejemplo, le sacamos las paratiroides, a ver, piensen, puede ser pregunta de examen. En un paciente que le hemos extirpado, digamos, por un cáncer de tiroides, le hemos extirpado toda la glándula tiroides, entonces inevitablemente también le hemos extirpado las paratiroides. Entonces, ¿cómo estará el calcio y el fosfato en la sangre de este paciente después de la operación? Por ejemplo, el calcio, ¿cómo estará? ¿Elevado o disminuido? Disminuido y fosfato aumentado. El calcio disminuido. ¿Seguro? Tiene aumentado. Le hemos sacado de todas las tiroides y las paratiroides al paciente. Aumentado. ¿Cómo estará el calcio? Sí, el tipo de paratormona El calcio en la sangre de ese paciente. ¿Cómo estará después de la operación? ¿Está aumentado, normal, disminuido? Buena pregunta, ¿no? disminuido. Chacuda, pues. La paratormona eleva el calcio. La eleva. Entonces, si ya no hay paratormona, el calcio se va al suelo. Se va al suelo. Está con hipocalcemia. ¿Y el fosfato? Aumenta. Claro, recuerden que es lo contrario. O sea, un paciente post-tiroidectomía, donde también queda poblado las paratiroides, estará con hipocalcemia y con hiperfosfatemia. Hipocalcemia e hiperfosfatemia. Ya, eso es. Bueno, en el caso del fosfato, a nivel del túbulo contorneo proximal hay una reabsorción de fosfato. ¿Okay? Que está a cargo de unos transportadores que junto con el fosfato transportan sodio. Miren acá, por ejemplo, fíjense, esta es una célula del túbulo contorneo proximal. Acá ven un transportador que transporta sodio y fosfato. 3 sodios y un fosfato. ¿Okay? Ese es el cotransportador sodio-fosfato. Hay básicamente dos tipos. El sodio-fosfato 2A y el cotransportador sodio-fosfato 2C. Fíjate cómo transportan sodio y fosfato hacia el interior de la célula renal. ¿Qué hará la PTH sobre estos transportadores? Acá tenemos, mira, el receptor de PTH. Tiene la PTH, actúa sobre el receptor y ¿cuál va a ser el efecto? ¿Estimula o inhibe a estos transportadores? ¿Qué hará la PTH? ¿Estimula o inhibe a estos transportadores? Inhibe, claro. Por
porque al inhibirlos ya no se va a reabsorber fosfato, y al no reabsorberse fosfato se comienza a eliminar en la orina. Entonces, la PTH disminuye la actividad de estos receptores. Ya, disminuye la actividad de estos receptores. Y con el calcio, con el calcio ya hemos dicho que a nivel renal la PTH favorece la reabsorción de calcio, ¿no? Favorece la reabsorción de calcio. O sea, que no se vaya a la orina, ni que se recupere hacia la sangre. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo consigue? ¿Eso cómo lo consigue? Estimulando a unos canales, los DRTB5, que significa receptor de potencial transitorio amiloide 5. Esos receptores transportadores de calcio básicamente se ubican a nivel del tubo colector del túbulo contorneado distal. Y a nivel del túbulo proximal y de la rama ascendente del asa gruesa, la rama gruesa del asa de se reabsorbe el calcio, ¿ok?, de manera paracelular. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, esta es una célula que puede ser del túbulo contorneado proximal o de la rama ascendente del asa de y fíjate que entre una célula y otra está pasando el calcio. Por ahí. O sea, no entra a la célula, sino se va por el espacio que hay entre una célula y otra. Eso se llama la vía paracelular. Paracelular. Y se va, entra junto con el sodio. Y para que pueda pasar por esta, digamos, por este corredor, por este pasadís, por esta ruta, intervienen unas proteínas que se llaman claudinas. Las claudinas favorecen entonces el transporte paracelular de la grasa, ¿no? Que es la forma como se reabsorbe a nivel del tubo contorneado proximal y el asa gruesa de la ceja, la rama gruesa de la ceja. Sobre estas claudinas no tiene mucha acción la paratormona, no tiene mucha acción. Así se reabsorbe, por ejemplo, el 65% del calcio en el túbulo proximal y el 20% en la rama ascendente gruesa de la ceja. Pero ahí no tiene mucha acción la paratormona. La paratormona actúa solamente en el túbulo distal y túbulo colector. Igualito, la PTH ayudada siempre por la vitamina D. ¿Y cuál va a ser el efecto? El efecto, bueno, acá vemos que la PTH va a estimular, fíjate, el pasaje del calcio de la luz tubular hacia la célula, por ejemplo, del túbulo colector. Ahí sí, ese proceso sí es estimulado por la PTH. Pero ese es el transporte transcelular, ya no es paracelular, es transcelular, porque el calcio va a atravesar la célula. ¿Ya? Y aquí existen unos transportadores DRTB5 y las calmitinas. El DRTB5 básicamente va a hacer que el calcio entre a la célula. Y las calmitinas también van a contribuir a su ingreso y también su transporte hasta el otro polo, hasta el polo basal de esta célula. Y en el polo basal encontramos otros transportadores, como el PMSA1E o el MCX1. Y estos transportadores ya van a pasar el calcio de la célula tubular hacia la sangre. Todo este proceso ya es estimulado por la paratormona. Entonces, si se incrementa la actividad de la paratormona, entonces aumentará la reabsorción de calcio y por ende aumenta su concentración en la sangre. ¿Está claro? Esta figurita tomada del gaito, ¿no? Ok, tomada del gaito. Entonces resume las acciones de la paratormona. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de paratormona? La deficiencia de calcio sérico. La disminución de calcio en la sangre, ¿no? La hipocalcia. Y no se olviden que la paratormona actúa sobre 3 órganos: sobre el hueso y sobre el riñón de manera directa. Y sobre el intestino
de manera indirecta a través de la vitamina D. ¿De acuerdo? Sobre el hueso aumenta la resorción ósea y por lo tanto aumenta la salida de calcio. Sobre el riñón favorece la transformación del 25 hidroxipolicalciferol en 1,25 hidroxipolicalciferol de la forma activa de la vitamina D. Aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fosfato. Y sobre el intestino aumenta la absorción de calcio y también aumenta la de fosfato. Y todo esto lleva al incremento de calcio en la sangre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es en cuanto a la glándula paratiroides. Eso es en cuanto a la glándula paratiroides. ¿Preguntas? Entonces, en cuanto a la glándula paratiroides, el metabolismo de calcio y fósforo de manera resumida. Ustedes quieren ampliar sobre el tema, van al Gaito, ¿no? Gaito, capítulo 79, no recuerdo, 78, la paratiroides, metabolismo de calcio y fósforo, ya ahí lo van a leer con mayores detalles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro punto.